Bienvenidos de nuevo a... Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy, porque tenemos una noticia que sinceramente nos ha dejado a todos con los ojos como platos. Y ojo que no es algo que veamos todos los días. Estamos hablando de nombres que resuenan fuerte en el mundo de las series turcas y que, de repente, vuelven a estar en el centro de todas las miradas por algo que ha pillado a mucha gente por sorpresa. Así que prepárense porque vamos a desgranar todo sobre Can Yaman y Demet Özdemir y esa impactante noticia que ha explotado el 16 de noviembre de 2025. Si todavía no están suscritos a nuestro canal, este es el momento perfecto para hacerlo, así no se pierden ni una sola de nuestras exclusivas. Bueno, vamos directo al grano porque la bomba ha caído y no hay tiempo que perder. Para quienes viven bajo una roca, déjenme recordarles un poquito quiénes son Can Yaman y Demet Özdemir. Ambos son dos de los rostros más conocidos y queridos de las producciones turcas a nivel internacional. Can con esa presencia arrolladora y ese carisma que parece derretir la pantalla, y Demet con esa dulzura y esa naturalidad que la han convertido en una de las favoritas del público. Juntos protagonizaron una serie que fue un fenómeno global, Erkenci Kuş, y sí, es imposible olvidar la química explosiva que tenían. Esa conexión traspasaba la pantalla y, como era de esperar, alimentó miles de rumores y esperanzas entre los fans de que tal vez, solo tal vez, esa química fuera algo más allá de la ficción. Erkenci Kuş no fue solo una serie, fue un hito. La historia de Sanem Aydın, la soñadora aspirante a escritora que se ve envuelta en el mundo del marketing de la mano del apuesto y enigmático Can Divit, cautivó a millones. La química entre Can y Demet era palpable, cada mirada, cada roce, cada diálogo, estaba cargado de una electricidad que los espectadores absorbían con avidez. Verlos juntos era un placer visual y emocional, y la serie se convirtió en un auténtico fenómeno de masas, catapultándolos a la fama internacional a niveles estratosféricos. Dejó una huella imborrable en la historia de las series turcas y, más importante aún, en los corazones de sus seguidores. Y aquí es donde entra la noticia que nos ha puesto a todos a investigar, a especular y a soñar de nuevo. El 16 de noviembre de 2025 se desató un torbellino de información que en un principio era difícil de creer. Se trata de un posible reencuentro profesional entre Can Yaman y Demet Özdemir. Pero no estamos hablando de una simple aparición especial o un cameo. Los rumores empezaron a sonar con fuerza en los foros y redes sociales más dedicados al mundo del entretenimiento turco, apuntan a un proyecto de gran envergadura. Y cuando digo gran envergadura, me refiero a algo que podría sacudir de nuevo el panorama de las series. Imaginen la escena, el equipo de producción, que hasta ahora ha mantenido un silencio casi sepulcral, de repente deja caer pequeñas pistas. Comienzan a circular fotos de supuestas reuniones, de guiones en proceso, y lo más jugoso, de la posibilidad de que ambos actores hayan aceptado volver a compartir pantalla. Can Yaman y Demet Özdemir juntos de nuevo. ¿Quién no se emocionaría con esa idea? Es como si el destino quisiera darnos otra dosis de esa magia que tanto nos conquistó. Las redes sociales, ese hervidero de información y desinformación, se encendieron como nunca antes. Mensajes de esperanza, teorías conspirativas y un sinfín de ojalá inundaron cada rincón digital. Ahora, es importante ser cautos. En este mundo las noticias a veces son solo rumores bien elaborados o intenciones que nunca llegan a materializarse. Sin embargo, la información que ha surgido en las últimas semanas, y especialmente con la fecha clave del 16 de noviembre, tiene un peso diferente. Fuentes cercanas a la industria, que prefieren mantener el anonimato, ese comodín tan utilizado en el mundo del espectáculo cuando la información es sensible, han insinuado que se está gestando algo grande. Hablan de una producción con un presupuesto considerable, de un equipo creativo que busca replicar y superar el éxito del pasado, y por supuesto, de los nombres que estarían al frente. Estas filtraciones, provenientes de supuestos insiders de productoras y agentes de actores, han añadido una capa de credibilidad a las especulaciones. Lo que más intriga es el porqué de este posible regreso. ¿Qué ha llevado a estos dos actores, que han seguido caminos artísticos separados pero igualmente exitosos desde Erkenci Kuş, a considerar un reencuentro? Can Yaman, por su parte, ha estado explorando proyectos internacionales, como su participación en la serie italiana Viola come il mare, que le ha abierto puertas en Europa y le ha permitido demostrar su versatilidad en diferentes idiomas y mercados. Demet Özdemir, fiel a su estilo, ha continuado cosechando éxitos en Turquía,
protagonizando dramas y comedias románticas que ha mantenido su popularidad en alza, y también ha tenido sus incursiones en producciones para plataformas de streaming, ampliando su alcance. Ambos han crecido, han madurado como artistas, han acumulado experiencia en diferentes tipos de roles y producciones, y eso hace que un reencuentro sea aún más interesante. No serían los mismos Can y Demet que conocimos en Erkenci-Kuş, sino versiones más experimentadas, con nuevas matices que podrían aportar a sus personajes y a la química que ya sabemos que tienen. Esta madurez actoral podría dar lugar a interpretaciones más profundas y complejas. Y hablando de química, ese es precisamente uno de los grandes atractivos de esta posible noticia. La conexión entre Can Yaman y Demet Özdemir en pantalla fue, para muchos, uno de los pilares de su éxito. Los fans recuerdan con cariño sus miradas, sus diálogos ingeniosos, sus momentos tiernos y también las tensiones que creaban. Si se confirma este proyecto, la expectativa sobre si esa chispa se mantiene o si se ha transformado en algo nuevo será altísima. ¿Será una historia de amor similar, o quizás algo completamente diferente que les permita explorar otros registros? Las posibilidades son infinitas y eso es lo que nos mantiene pegados a las pantallas, imaginando escenarios y escenarios. La nostalgia juega un papel importante aquí, pero también la curiosidad por ver cómo han evolucionado como intérpretes y si esa magia se ha potenciado con el tiempo. Los detalles sobre la trama o el género de esta nueva producción aún son escasos, y es aquí donde la especulación entra en juego con fuerza. ¿Volverán a interpretar personajes que evoquen a Can Divit y Sanemein, apelando directamente a la nostalgia de los fans de Erkenci-Kuş? ¿O por el contrario, estarán ante un desafío completamente nuevo, interpretando roles que exploren facetas diferentes de sus personalidades y que les permitan distanciarse de sus personajes más icónicos? Podríamos estar ante un drama intenso que aborde temas más maduros, una comedia romántica que juegue con la familiaridad de su química pero con un giro inesperado, o incluso algo que se aleje por completo de sus roles más conocidos, sorprendiéndonos a todos. Lo cierto es que la industria turca es experta en reinventarse y en ofrecer propuestas innovadoras, y la combinación de estos dos talentos, con la experiencia adquirida, podría dar lugar a algo realmente innovador y fresco. La posibilidad de verlos explorar dinámicas distintas, quizás incluso un romance más complejo o una relación llena de conflictos, es enormemente atractiva. Además, pensemos en el impacto mediático. Una noticia de este calibre no solo emociona a los fans de las series turcas, sino que también atrae la atención de los medios internacionales, convirtiéndose en noticia global. Si se materializa, prepárense para ver a Can Yaman y Demet Özdemir en todas partes, en entrevistas exclusivas, en alfombras rojas de eventos de talla mundial, y por supuesto, en las plataformas de streaming que decidan distribuir esta futura producción, quienes sin duda se pelearán por los derechos de emisión. Sería un regreso triunfal que consolidaría aún más su estatus como estrellas globales, ampliando su legión de seguidores y demostrando una vez más el poder de atracción de las producciones turcas en el mercado internacional. El impacto en las redes sociales sería, previsiblemente, masivo, con hashtags dominando las tendencias mundiales durante semanas. ¿Y qué hay de los fans? Bueno, la reacción ha sido, como era de esperar, estratosférica. Las redes sociales se han inundado de comentarios, memes, fanarts, vídeos emotivos y teorías sobre este posible reencuentro. Los hashtags relacionados con ambos actores y con Erkenci-Kuş han vuelto a posicionarse en las tendencias globales, demostrando el cariño y la devoción que despiertan. Es un testimonio del profundo afecto que el público les tiene y de las enormes ganas que tienen de volver a verlos juntos en pantalla. La lealtad de sus seguidores es un activo invaluable que ninguna productora podría ignorar, y si se está considerando seriamente un proyecto así, es en gran parte gracias a esa devoción inquebrantable y a la demanda constante de verlos unir sus talentos. La comunidad de fans ha demostrado ser una fuerza poderosa, capaz de mantener viva la llama de la esperanza durante años. Ahora es crucial recordar que hasta que no haya un anuncio oficial por parte de los actores o de la productora, debemos mantener la calma y disfrutar de la expectativa, aunque sea difícil. Sin embargo, las fuentes que han filtrado esta información, a menudo bajo la promesa de anonimato, suelen ser de fiar en el entramado de la industria del entretenimiento y la convergencia de tantos indicios diferentes, rumores de reuniones, pistas en redes sociales de personalidades ligadas a la producción, e incluso alguna declaración vaga de los propios actores en entrevistas previas que ahora se reinterpretan, hace que la posibilidad sea muy real.
El 16 de noviembre de 2025 podría ser recordado como el día en que se confirmó el regreso de una de las parejas televisivas más queridas, un evento que marcaría un antes y un después en la temporada televisiva. Imaginemos el tráiler. La música que nos transporta instantáneamente a esos momentos especiales de Erkencicus. Las primeras imágenes de Can y de Met juntos, quizás con miradas de complicidad que nos recuerden su pasado, o tal vez con una tensión nueva y diferente en el aire, sugiriendo una relación más compleja. Los diálogos que prometen risas, lágrimas, momentos de ternura y, por supuesto, esa chispa de amor que tanto nos gusta ver en pantalla, pero quizás con una profundidad y madurez que solo el tiempo y la experiencia pueden otorgar. Sería un bombazo de marketing, sin duda alguna, capaz de generar una expectación sin precedentes. La industria publicitaria ya estaría frotándose las manos ante las oportunidades de patrocinio y promoción que surgirían. Y la pregunta que todos nos hacemos, ¿qué significa esto para sus carreras individuales? ¿Será este proyecto un trampolín para ambos, permitiéndoles explorar nuevos horizontes profesionales, quizás incluso en mercados que aún no han conquistado plenamente? ¿O quizás un regreso a las raíces que los catapultaron a la fama, un reencuentro con el éxito que les dio su estatus actual? Lo más probable es que sea una combinación de ambas cosas. Poder trabajar juntos de nuevo con la experiencia y la madurez actoral que han adquirido, podría ser una oportunidad inigualable para que ambos se superen a sí mismos y nos ofrezcan actuaciones aún más memorables, consolidando su legado en la industria. Este proyecto podría servir como un puente entre su pasado y su futuro, demostrando su evolución como artistas. Por otro lado, hay que considerar la posibilidad de que haya habido alguna conversación previa, algún encuentro casual o incluso un interés mutuo por explorar esta posibilidad antes de que la noticia se filtrara. Los actores a menudo mantienen relaciones profesionales y de amistad, incluso después de haber trabajado juntos en proyectos exitosos. Es posible que hayan estado en contacto compartiendo sus experiencias en sus respectivas carreras, intercambiando consejos y quizás soñando con un proyecto en común que les permitirá revivir esa química tan especial. Este tipo de conexiones personales, aunque no siempre se hagan públicas, pueden ser la semilla de futuros proyectos colaborativos. Lo que sí está claro es que si esta noticia se confirma, la expectación será máxima y la atención mediática se centrará en ellos. Las plataformas de streaming que consigan los derechos de distribución estarán en una posición privilegiada, asegurándose millones de suscriptores ansiosos por ver el regreso de esta icónica pareja. El impacto en las redes sociales será incalculable, generando conversaciones y debates a nivel mundial. Y nosotros, los fans, estaremos ansiosos por devorar cada episodio, cada detalle de esta nueva aventura que promete emociones a flor de piel y momentos inolvidables. Así que, queridos amigos, la noticia sobre Can Yaman y Demet Özdemir que ha sacudido el 16 de noviembre de 2025 es, sin duda, una de las más emocionantes de los últimos tiempos en el mundo del entretenimiento. Un posible reencuentro profesional que ha desatado un torbellino de esperanza, especulación y pura alegría entre los fans. Si bien aún debemos esperar a una confirmación oficial por parte de los protagonistas o de la productora involucrada, los indicios son poderosos y la ilusión de verlos juntos de nuevo en pantalla es inmensa. Este tipo de noticias son las que alimentan nuestra pasión por las series y nos recuerdan por qué amamos este mundo. En resumen, tenemos a dos de los actores turcos más talentosos y carismáticos, una química que traspasa la pantalla y la posibilidad de un proyecto que podría ser épico y marcar un antes y un después en la historia de las series turcas. El 16 de noviembre de 2025 se ha convertido en una fecha marcada en el calendario de muchos, alimentando la esperanza de un regreso triunfal que podría superar todas las expectativas. La espera se hace larga, pero la anticipación solo aumenta la emoción. Muchísimas gracias por acompañarme en este análisis. Espero que hayan disfrutado tanto como yo de este repaso a la noticia más impactante que ha sacudido el panorama del entretenimiento turco. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Están tan emocionados como yo ante esta posibilidad? ¿Tienen alguna teoría sobre cómo podría ser este nuevo proyecto? Déjenmelo saber en los comentarios, me encanta leer sus opiniones, sus sueños y sus teorías. Y si les ha gustado este vídeo, no olviden darle un gran like, compartirlo con todos sus amigos que aman las series turcas, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse para no perderse ninguna de nuestras próximas noticias exclusivas, análisis profundos y primicias del mundo del espectáculo. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.